Bienvenidos alumnos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es ¿Cómo hacer frente a la presión de otros jóvenes? A la edad de 14 años, Karen ya abusaba de las drogas y tenía relaciones sexuales con regularidad. A los 17 años, Jim era un alcohólico empedernido y llevaba una vida inmoral. Ambos jóvenes confiesan que en verdad no les gustaba la vida que llevaban ni las cosas que hacían. Entonces, ¿por qué vivían así? Por la presión que ejercían sobre ellos otros jóvenes, Karen explica. Aquello era lo que todos hacían y me afectó mucho a mí. Jim recuerda, si fuera diferente de mis amigos, me quedaría solo. Mientras algunos jóvenes están en el desarrollo, la influencia de sus padres en ellos disminuye y el deseo de ser populares y de que otros jóvenes los acepten aumenta. A otros sencillamente les parece que tienen que hablar con alguien que los comprenda o que haga que se sientan amados o necesitados. Cuando no hay esa clase de comunicación en el hogar, como suele suceder, los jóvenes la buscan entre otros jóvenes. Además, muchas veces los jóvenes ceden a la presión de sus compañeros porque no confían en sí mismos y se sienten inseguros. La influencia de otros jóvenes en uno no es necesariamente mala. Un proverbio dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Tal como un cuchillo de hierro puede aguzar o afilar otro cuchillo que esté embotado, así la compañía de otros jóvenes puede aguzar tu personalidad y hacerte mejor persona. Si tus compañeros piensan y actúan de manera madura y saludable. Pero con demasiada frecuencia sucede que los jóvenes carecen lamentablemente de madurez, tanto mental como espiritual. Muchos tienen puntos de vista y opiniones que manifiestan mal juicio, inestabilidad y hasta imprudencia. Por eso, cuando un joven hace todo cuanto le dicen, sus compañeros pudiera ser como el caso del ciego que guía a otro ciego. El resultado puede ser terrible. Aunque otros jóvenes no te inciten a conducta escandalosa, todavía puede que su influencia sea opresiva. Para una es muy importante que la acepten otros jóvenes. ¿Estoy bajo esa influencia? ¿Vistes, hablas o actúas de cierta manera para que otros te acepten? Susie, de 17 años, dice, ningún joven puede realmente obligar a uno a hacer lo que no quiera hacer. Eso es verdad. Pero puede que la presión de tus compañeros sea tan sutil que no te des cuenta de lo mucho que te afecta. Por ejemplo, considera el caso del apóstol Pedro. Él fue hombre de convicción firme y por eso una columna del cristianismo. Dios le reveló a Pedro que personas de todas las naciones y razas podían obtener su favor. Así Pedro ayudó a los primeros creyentes gentiles a hacerse cristianos. Sin embargo, pasó el tiempo y Pedro se encontró en cierta ocasión en Antioquía, una ciudad donde muchos no judíos habían abrazado el cristianismo. Pedro se asociaba libremente con aquellos creyentes gentiles, pero cierto día unos cristianos judíos de Jerusalén que todavía abrigaban prejuicio contra los no judíos llegaron a Antioquía. ¿Cómo se comportaría Pedro ahora en presencia de aquellos compañeros judíos? Pues bien, Pedro se apartó de los cristianos gentiles,
Sí, rehusó comer con ellos. ¿Por qué? Parece que temió ofender a sus compañeros judíos. Puede que haya razonado así. Me acomodaré un poquito a estos mientras estén aquí, y después que se hayan ido, seguiré comiendo con los gentiles. ¿Por qué arruinar la buena relación que tengo con ellos por una insignificancia? Así Pedro estaba cayendo en una simulación. Estaba rechazando sus propios principios y haciendo algo en que realmente no creía. Es obvio, pues, que nadie es inmune a la presión de sus compañeros. ¿Cómo reaccionaría yo? Aunque es difícil decir, yo no le tengo miedo a lo que los demás piensen, el mantener esa postura cuando uno está bajo la presión del grupo es un asunto muy diferente. Por ejemplo, ¿qué harías tú en las siguientes circunstancias? Uno de tus compañeros de clase te ofrece un cigarrillo frente a otros jóvenes. Tú sabes que no debes fumar, pero todos están mirando para ver qué harás. En la escuela las muchachas conversan sobre el hecho de que tienen relaciones sexuales con sus novios. Una te pregunta, ¿tú no sigues siendo virgen, verdad? Quería ponerte un vestido como el de las demás muchachas, pero tu mamá dice que está muy corto. ¿Te parece que el vestido que te has puesto por la insistencia de Elia te da la apariencia de una niña de 6 años? Tus compañeras de clase se burlan de ti. Una te pregunta, ¿por qué no ahorras el dinero que te dan para comer y te compras algo que puedas usar? No tienes que decírselo a tu mamá. Lo único que tienes que hacer es guardar aquí en la escuela la ropa que quieras usar. ¿Es fácil enfrentarse a situaciones como esas? No, no es fácil. Pero si temes contrariar a otros jóvenes, terminarás contrariándote a ti mismo y contrariando tus normas y a tus padres. ¿Cómo puedes fortalecerte para resistir la presión de otros jóvenes? Capacidad de pensar. Robin, una joven de 15 años, empezó a fumar porque todos los demás lo hacían, no porque ella misma lo quisiera. Recuerda, después pensé, a mí no me gusta fumar, ¿por qué lo hago? Así que ya no fumo. Al pensar por sí misma sobre aquel asunto, pudo hacer frente a la presión de sus compañeros. Apropiadamente, la Biblia insta a los jóvenes a desarrollar conocimiento y capacidad de pensar. El que está capacitado para pensar no tiene que depender de sus compañeros inexpertos. Para saber obrar, a la vez, no confía en sí mismo ni pasa por alto la opinión de otras personas. Está dispuesto a escuchar el consejo y aceptar la disciplina para hacerse sabio. Pero no te sorprendas si otros jóvenes te desprecian o hasta se burlan de ti porque usa tus facultades mentales. Eso nos dice en Proverbios 14:17. El hombre, sí, o la mujer de capacidades de pensar es odiado, pero en realidad, ¿quiénes son más fuertes? ¿Los que ceden a sus pasiones y emociones o los que pueden rechazar los deseos incorrectos? ¿Dónde van en la vida los que se burlan de ti? ¿Quieres tú que tu vida también termine así? ¿No será que simplemente te tienen envidia y ocultan tras la burla su propia inseguridad? El temblar ante los hombres es lo que tiende un lazo, dice Proverbios 29:25. En tiempos bíblicos se usaba un lazo para atrapar rápidamente a cualquier animal que sin sospechar lo que le esperaba, agarraba la carnada. Hoy día, el deseo de ser aceptado por otros también puede servir de carnada. Puede atraerte hacia la trampa de violar las normas piadosas. Entonces, ¿cómo puedes escapar del lazo del temor al hombre o evitarlo?
Primero, escoge cuidadosamente tus amigos. Proverbios 13:20. Asóciate con los que tienen valores y normas cristianos. Esto, por supuesto, limitará la cantidad de amigos que tengas, dijo un adolescente. Cuando me negué a seguir a los demás jóvenes de la escuela en sus ideas sobre las drogas y las relaciones sexuales, en poco tiempo me dejaron sola. Aunque aquello eliminó mucha de la presión que se ejercía en mí para que fuera como ellos, es verdad que sentí alguna soledad. Pero es mejor sufrir alguna soledad que permitir que la influencia de otros jóvenes te arrastre al abismo, en sentido espiritual y moral. La compañía de tus familiares y de la congregación cristiana puede ayudar a llenar el vacío de la soledad. El escuchar a tus padres también te ayuda a resistir la presión de otros jóvenes. En Proverbios 23:22 dice: escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Tus padres probablemente se esfuerzan mucho por enseñarte valores apropiados. Cierta joven dijo: mis padres eran estrictos conmigo. A veces aquello no me gustaba, pero me alegro de que fueran firmes y limitaran mi asociación con otros. Debido a la ayuda de sus padres, esta joven no cedió a la presión que se ejerció sobre ella para que usara drogas y participara en relaciones indebidas. Una consejera de adolescentes dice: los adolescentes que son diestros en algún campo de actividad se sienten importantes por derecho propio. No dependen de la aceptación de otros de su edad para tener buen concepto de sí mismos. Por eso, ¿por qué no te esfuerzas por ser diestro y competente en tus actividades escolares y domésticas? Los jóvenes testigos se esfuerzan particularmente por ser trabajadores que no tienen de qué avergonzarse, que manejan la palabra de la verdad correctamente en su ministerio cristiano. Después de advertir acerca del lazo de temer al hombre, el que confía en Jehová será protegido. Eso dice Proverbios 29:25. Quizás más que cualquier otra cosa. El que tengas una relación con Dios puede favorecerte y fortalecer para resistir la presión de tus compañeros. Por ejemplo, Debbie, mencionada antes, por algún tiempo se había dejado llevar por otros jóvenes. Sí, bebía demasiado y abusaba de las drogas, pero entonces empezó a estudiar seriamente la Biblia y a confiar en Dios. ¿Qué resultado tuvo esto? Ana dice: decidí no hacer las mismas cosas que hacía aquel grupito de jóvenes. Dijo a sus ex amigos: ustedes pueden seguir su camino, pero yo voy a seguir el mío. Si me quieren como amiga, tienen que respetar las mismas normas que yo respeto. Lo siento, pero la verdad es que no me importa lo que ustedes piensen. Esto es lo que voy a hacer. No todos sus amigos respetaron la nueva fe de Ana, pero ella dice: la verdad fue que me sentí más a gusto conmigo misma después de haber tomado aquella decisión. Tú también estarás más a gusto contigo mismo y evitarás mucho dolor si escapas de la trampa de la presión de otros jóvenes. Bien, estudiantes, así terminamos una clase más y les deseo un lindo día.